Espacios y subespacios vectoriales. Universidad Antonio José Camacho. Integrantes. Hola, mi nombre es Adrián Alberto Piana Insanara. Soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería Electrónica de la Universidad Antonio José Camacho. Hola, soy Jason Esteban Espada Santa Cruz y soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Antonio José Camacho. Soy Daniel Esteban Lara Rentería, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Antonio José Camacho, y yo les voy a explicar qué es un espacio vectorial. Sea V un conjunto no vacío de objetos llamados vectores, sobre el cual se han definido dos operaciones, una suma de vectores en el conjunto V y una multiplicación de un objeto X en el conjunto V por un número real cualquiera. Si el conjunto V con la suma y la multiplicación se han definido y satisfacen 10 propiedades, se le denomina espacio vectorial. Pero si ésta no cumple con estas definiciones, no será un espacio vectorial. Propiedades de los espacios vectoriales. En los espacios vectoriales tenemos 10 propiedades. La primera propiedad es que para todo U y V que pertenecen a B, entonces U más la suma de U más B va a pertenecer a B. Para la segunda propiedad, tenemos que para todo U y B que pertenecen a B, entonces U más B va a ser igual a B más U. Tercera propiedad. Para todo U, B y W que pertenecen a B, entonces la suma de U más B más W va a ser igual a U más la suma de B más W. Cuarta propiedad. Existe un vector nulo y este es único. El vector nulo va a pertenecer a B, tal que B más el vector nulo de B va a ser igual a B. Quinta propiedad. Para cada B que existe que pertenece en B, existe un opuesto, que sería menos B, que también pertenece a B, tal que la suma de B más el opuesto de B va a ser igual al módulo que hablamos anteriormente. Este inverso o este opuesto se le llama inverso aditivo y este es único al igual que el módulo. Sexta propiedad. Si alfa es un número real cualquiera y B es un elemento cualquiera que pertenece a B, entonces la multiplicación de alfa por B pertenece a B. Séptima propiedad. Para todo alfa que sea un número real y U que pertenece a B, entonces la multiplicación de alfa por U más B va a ser igual a multiplicar alfa por U más alfa por B. Octava propiedad. Para todo alfa y beta real, o sea que sea un número real, y cualquier B que pertenezca pues, a B, entonces alfa más beta por B va a ser igual a alfa por B más beta por B. Propiedad número 9. Para todo alfa y beta real, es decir, que pertenezca a los números reales, y cualquier B perteneciente a B, entonces alfa multiplicado por beta multiplicado por B va a ser igual a alfa multiplicado por beta multiplicado por B. Décima y última propiedad. Para todo B perteneciente a B, entonces 1 multiplicado por B va a ser igual a B. Ejemplo de espacios vectoriales. Tenemos el conjunto R2.
Con sus dos operaciones usuales de suma y multiplicación, comprobaremos que es un espacio vectorial ya que debe cumplir con las 10 propiedades. Antes que nada, definiremos a R2 como el conjunto de XY, donde X pertenece a los reales y Y pertenece a los reales. Primera operación usual, suma de XY, donde X lo tomaremos como A, B y donde Y lo tomaremos como C, D. Esta operación quedando de la forma A más C, B más D. Ahora, multiplicación por un escalar. La multiplicación por un escalar es de la forma alfa por cualquiera de los elementos de R2, es decir, alfa por A, alfa por B. Bueno, ahora vamos con las propiedades. Tenemos que, primero, para todo XY en R2, se cumple que la suma de X más Y es un elemento perteneciente a R2. Segunda propiedad, la conmutativa, que para todo XY en R2 se cumple que X más Y es igual a Y más X. Tercera propiedad, la asociativa, nos dice que X más Y más Z debe ser igual a X más Y más Z. Sigamos comprobando cada una de las siguientes propiedades. Cuarto, para todo XY en R2, la suma de X más Y es igual a Y más X igual a X. Quinto, para todo XZ en R2 es igual a Z más X igual a 0, 0, donde Z lo definimos como M, N. Sexto, alfa por X es igual a alfa por A, B igual a alfa de A, alfa por B, pertenecientes a los reales o a R2. 7. Tenemos que alfa por X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Asimismo se siguen cumpliendo cada una de las siguientes propiedades, como la 8, la 9 y la 10. Para final concluir que R2 con sus operaciones usuales, tanto de suma como de multiplicación, es un espacio vectorial, ya que cumple con cada una y con todas las propiedades de los espacios vectoriales. Subespacios vectoriales. La definición de subespacios vectoriales es esta. Sea W un subconjunto no vacío, es decir, diferente de cero, de un espacio vectorial B, y suponiendo que W es en sí un espacio vectorial bajo las operaciones de la suma y la multiplicación, es decir, las propiedades o reglas de cerradura, por un escalar definidas en B, entonces se dirá que W es un subespacio de B. Es decir, que para que pueda ser un subespacio de B, que es un espacio, entonces debe seguir estas dos reglas, la regla de cerradura o propiedades. La primera, que entonces es la regla de la cerradura de la suma, en donde X y Y pertenecen a W, entonces la suma de estos dos pertenecerá a W, que es el subespacio. La segunda propiedad o regla de cerradura es la regla de cerradura de la multiplicación, donde este pues es alfa, un número real, y X pertenece a W, que es el subespacio. Entonces, alfa por X va a pertenecer a W, que es el subespacio. Bueno, yo les voy a explicar el ejemplo sobre los subespacios vectoriales.
dice aquí, determine si el subconjunto H del espacio B vectorial B es un subespacio de B. Aquí tenemos el espacio vectorial B, en este caso es el espacio R2 en todo el plano cartesiano. Y también tenemos el conjunto H que cumple con la coordenada X y Y. Y debe cumplir con esta ecuación que tenemos aquí, que es Y igual a 2X. Esta ecuación es una recta que va a pasar por el origen. Y pues vamos a ver si estos puntos pertenecen a esa recta, que si son un subespacio vectorial en R2. Aquí en el 1 verificamos si H es un conjunto no vacío de B. Pues como vemos, a primera vista, H sí es un subconjunto. Con las condiciones que está ahí son puntos de plano cartesiano, o sea que eso ya la hace pertenecer. Ahora verificamos si el elemento número con la coordenada 0,0 pertenece a H, y si este elemento pertenece a H, debe cumplir con la ecuación de arriba de Y, es igual a 2X. Entonces vamos a reemplazar. Y igual a 2X es igual a Y igual a 2. Reemplazamos aquí por el 0 y al final Y es igual a 0. Entonces, como vemos en las coordenadas, Y es igual a 0, o sea que sí. Entonces, aquí vemos que sí cumple con la condición y vemos que el elemento neutro pertenece a H, y al menos este elemento es así en H y pertenece a H. Entonces, esto hace que H sea diferente a, a vacío o de vacío. Bueno, ahora vamos con el segundo punto, que es verificar si H es cerrado bajo la suma. Entonces, así que cogemos dos elementos arbitrarios de H, como por ejemplo X1 y Y1 y X2 y Y2. Aquí se puede tomar cualquier letra, pero pues no se puede tomar ningún número. Si estas coordenadas pertenecen a H, así debe de cumplirse con la ecuación. Tenemos que verificar si los dos elementos de H, entonces se procede a hacer una suma. Como vemos aquí, X1 y Y1 más X2 y Y2. Entonces, lo único que se puede aquí hacer es componente más componente, que es X1 más X2 y Y1 más Y2. Entonces, vemos que el primer elemento que tomamos de H lo podemos traducir así, el segundo así. Y pues estas dos ecuaciones las podemos sumar de esta manera. Y aquí nos da Y1 más Y2 igual a 2X1 más 2X2. Luego aquí nos da la siguiente manera. Y pues lo único que hacemos aquí es factorizar el 2 y los traemos como un factor común y nos queda de esta manera, que sería 2 por X1 más X2. Entonces, como vemos, esta Y1 más Y2 es igual a esto, así que sí podemos ver, entonces sí verificamos que X1 más X2 y Y1 más Y2 sí pertenece a H. Bueno, vamos con la siguiente parte del ejercicio, que sería eh, si H al final es cerrado bajo el producto de un escalar. Entonces, otra vez tomamos un elemento arbitrario que pertenezca a H, y ve aquí ya no es necesario ponerle subíndices, ya que es un elemento, y tomamos un escalar y pues esta vez lo tomé llamado como C, que pertenece a R. Entonces queremos verificar si C multiplicando por estos elementos, componente por componente, y si se puede hacer, y a ver si, y pues aquí nos preguntamos si Cx y Cy pertenezcan a H. Entonces vamos a ver si este elemento, como dijimos, que se verifica con la función. Entonces, vemos que
tomamos el elemento de H y cumple con esta ecuación y multiplicamos de lado de la ecuación con un escalar que pues es un real, puede ser cero, puede ser positivo o negativo, cualquiera, y obtenemos este resultado. Y pues aquí podemos hacer conmutativa. Entonces, un cambio de que pasamos el 2 acá y la C acá. Y pues como estamos en R2, aquí se puede. Entonces, porque estamos trabajando con los reales. Y, y pues se puede hacer en lo conmutativo. Y así que efectivamente sí, Cx y Cy sí pertenece a H. Y por lo tanto, H es un subespacio de B. Estas son todas nuestras referencias de donde hemos investigado. Muchas gracias por su atención.